Vamos a empezar, ¿sí? Con la clase 9 de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales de orden 2, ¿sí? Vamos a hacer primero un repaso teórico. Si voy muy rápido me dicen. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso. Primero vamos a ver la definición, las varias definiciones sobre lo que es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, ¿sí? En general, llamamos ecuación diferencial lineal de orden 2 a toda ecuación que tiene esta forma. Fíjense, una función a sub 0 de x por la derivada segunda de y más otra función a sub 1 de x por la derivada primera de y más a sub 2 de x por y igual a una b de x, donde cada una de estas a sub 0, a sub 1, a sub 2 y b son funciones definidas en un intervalo, ¿sí? Y tengo que pedir que esta a sub 0 de x sea una función distinta de la función nula para todo x del intervalo, ¿sí? Porque si esta fuese la versión nula, este término se me anula y no me queda una de orden 2, sino que me queda una de orden 1, ¿sí? Entonces, para que sea de orden 2, esa primera función que está multiplicando a la derivada segunda de y tiene que ser distinta de la función nula. Bueno, esta es la definición general de ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2, ¿sí? Dentro de estas ecuaciones nos vamos a encontrar con que este lado derecho de la igualdad, esta función, es la función nula. Cuando yo tengo así que es la función nula, esta ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2 no homogénea. Si esta función es exactamente la función nula, se llama ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2 homogénea. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Sí, Siempre profe. cuando decimos ecuación diferencial ordinaria decimos EDO. Entonces decimos directamente una EDO lineal de orden 2 no homogénea o una EDO lineal de orden 2 homogénea. ¿Dije homogénea las dos veces? No, no homogénea y homogénea. Ahora, sigo con otra definición. Si estas funciones a sub 0, a sub 1 y a sub 2, ¿sí? Son funciones constantes, son numeritos, ¿sí? Tengo una ecuación diferencial de orden 2, ¿sí? A coeficientes constantes, ¿sí? Fíjense, tengo que el a sub 0, a sub 1, acá ya no pongo a sub 0 de x, sino que pongo directamente a sub 0 porque es un número, son números reales. Entonces estoy en el caso de una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, lineal, a coeficientes constantes, ¿sí? Lo aclaro. ¿Está bien? Y este segundo miembro es una función definida en un intervalo, ¿sí? Si digo que es de orden 2, siempre tengo que aclarar que este primer numerito que está multiplicando a la derivada segunda de y tiene que ser un número distinto de 0. ¿Está bien? Sigo. Bueno, tenemos un teorema importante que me dice que si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea, de orden 2, de esta forma, verifica estas dos condiciones. Primero es que tiene dos soluciones que son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir que sean linealmente independientes? Que si yo digo que esta combinación lineal de las funciones es igual a 0 para todo x del intervalo, entonces no me queda otra que estas constantes C1 y C2, que están multiplicando las dos funciones, son 0. ¿Está bien? Después más adelante vamos a ver una caracterización para darme cuenta rápidamente si son funciones LI o cuando no son LI se dicen LD, linealmente dependientes. Y otra condición que cumplen cuando tengo una ecuación diferencial ordinaria, lineal homogénea de orden 2, es que si tengo otra función que es solución de la ecuación, esta función es una combinación lineal
de las dos soluciones LI. ¿Está bien? Esta función f va a tener la forma C1 por F1 más C2 por F2. Va a ser una combinación de las otras funciones que yo demuestro que son LI. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Acá está escrito, miren. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2, llamamos base de soluciones a todo conjunto de dos soluciones que son linealmente independientes, ¿sí? Dos soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, si yo quiero obtener una solución general de esta ecuación, por ejemplo, que la llamamos f, la vamos a construir a partir de combinaciones lineales de la base de soluciones. Yo tengo una función que es solución de la ecuación diferencial, esta tiene esta forma. Una constante por la función, por la primera función, y otra constante por la segunda función, ¿sí? Donde C1 y C2 son constantes arbitrarias. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, arrancamos la actividad 35. En esta actividad nos da una ecuación diferencial, que es esta que tenemos escrita acá, P de X por la derivada segunda de Y, más Q de X por la derivada primera, más R de X por Y, igual a G de X, donde P, Q, R y G son funciones continuas en un intervalo Y, ¿sí? Nos piden en el ítem A caracterizar esa ecuación diferencial según cada caso que aparece aquí. Bien, en el primer ítem nos dice que P es distinto de 0 y que G también es distinto de 0. ¿Cómo caracterizamos a esa ecuación diferencial? En ese caso, ¿qué tenemos? Una EDO, ¿cómo? De orden 2, puede ser. De orden 2, porque P es distinto de 0. Y no homogénea. Y perfecto, no homogénea porque G es distinto de 0. Muy bien. Entonces tenemos una EDO lineal, segundo orden no homogénea. En el segundo caso, nos dice que esta P de X no se anula y que G es igual a 0. G es la función nula. En ese caso, ¿qué podemos decir? Que la EDO, que es Homogénea, sí. perfecto, homogénea, lineal, homogénea. Bien. Uy, se fue el cuadrito. ¿Estamos hasta acá? Esto es solo caracterizar en diferentes casos que tengamos P, Q, R y G. Bueno, en el tercero nos dice que P es la función nula. O sea, P vale 0. Entonces, solo nos va a quedar la ecuación diferencial con esos términos. Y en este caso, ¿qué vamos a tener? Sería de primer orden y no homogénea. Bien, primer orden. Primer orden, homogénea o no, no sabemos porque no nos dice nada sobre G, ¿sí? ¿Está bien? Solo nos dice que esta se anula. El resto no sabemos, la G no nos dice. Entonces va a ser una de primer orden, homogénea o no homogénea, dependiendo de quién sea la función G. Pero además, ¿qué tenemos que pedir para que esto sea efectivamente una EDO de primer orden? ¿Qué tenemos que pedir a la Q? Que no sea 0. Exactamente, que no sea 0 porque si no, no tendríamos una ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, en este caso, vamos a tener una EDO lineal de primer orden siempre que Q sea distinto de 0. ¿Está bien? En el cuarto caso nos dice P, Q y R son constantes. P distinto de 0 y G igual a 0. En ese caso, Sería homogénea a coeficientes constantes. exactamente, una EDO lineal de segundo orden, homogénea a coeficientes constantes. Y en el último, otra vez tenemos las funciones homogénea. Exactamente. En este caso, la diferencia está en que nos dice, bueno, G es distinto de la función nula, entonces tenemos una EDO lineal, segundo orden, no homogénea, a coeficientes constantes. ¿Está bien? Es importante saber identificar bien
de qué tipo de ecuación diferencial estamos trabajando para saber qué herramientas tenemos para resolverlas. Bien. Pasamos al ítem B. Nos dice a qué categoría de las mencionadas en el ítem A corresponden las siguientes ecuaciones diferenciales. Bien, ¿qué les parece acá? En el primer ítem tenemos x al cuadrado por la derivada segunda de y más 2x por la derivada primera menos 6y igual a 0. Esta es una EDO lineal, ¿sí? Porque todos los coeficientes que multiplican a y a sus derivadas son funciones de x nada más. Entonces es una EDO lineal. ¿Qué más? De orden 2 homogéneo. De orden 2 homogénea porque g vale 0. ¿Está bien? Perfecto. El segundo caso. EDO lineal de segundo orden a coeficientes constantes homogéneos. Perfecto. Una EDO lineal, segundo orden homogénea, coeficientes constantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la última, tenemos la derivada segunda de y menos 2 por la derivada primera igual al seno de x. ¿Qué les parece? Creo que es lo mismo que el 2, pero no es homogéneo. Claro, acá tenemos los coeficientes que multiplican a las derivadas y a la función, si quieren una función incógnita, son constantes, ¿sí? Tenemos un 1 menos 2 y acá r igual a 0. Y la g es una función no nula, ¿sí? Es la función seno de x, no es la función nula. O sea que esta es una EDO lineal de segundo orden no homogénea a coeficientes constantes. Bien, ¿hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, continúo. Bien, en el ítem C nos pide probar que y1 igual a x al cuadrado y que y sub 2 igual a 1 sobre x al cubo son soluciones de la ecuación diferencial 1 y que son linealmente independientes. Escribir la solución general aplicando el teorema apropiado. Bueno, y acá está la ecuación 1, ¿no? La que teníamos antes, en el ítem B. Bien, vamos a hacer esto por partes. Primero vamos a probar que y1 y 2 son soluciones de la ecuación diferencial. ¿Qué les parece que tenemos que hacer para verificarlo? Derivar y reemplazar a la ecuación. Muy bien. Lo que hacemos entonces es, por un lado, tomamos la primera función que nos muestran acá y decimos, bueno, queremos ver que sea solución. Para poder ver que es una solución, necesito ver que verifica esta igualdad que tenemos acá. Entonces, ¿y acá qué aparece? Aparece la función de su derivada primera y su derivada segunda. Entonces tenemos que derivar esta función hasta el orden que aparezca en la ecuación diferencial y después reemplazar en la ecuación diferencial y ver que efectivamente se verifica la igualdad. Sí, en este caso porque dice que son soluciones, hay que probar que son soluciones. O sea que tenemos que llegar a que lo verifica. Bueno, ¿cuál es la derivada primera de x al cuadrado? 2x. Bien. La derivada segunda, 2. muy bien. Entonces, esas son las funciones que tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, vamos a ir despacio, paso a paso. Tenemos la derivada segunda, que aparece en este primer término. Entonces, eso vale 2, reemplazamos la derivada segunda de y acá por 2, porque estamos planteándolo para la función y sub 1. Después acá tenemos la derivada primera, entonces nos va a quedar más 2x por la derivada primera en este caso es 2x, o sea que reemplazamos acá por 2x, menos 6 por y sub 1 que es x al cuadrado. Y reemplazamos ahí. ¿Estamos? Esto corresponde a la derivada segunda, esta es la derivada primera. Ahora trabajamos algebraicamente esta expresión para ver si nos da 0 como tiene que darnos. Entonces nos queda, bueno, 2x al cuadrado más 2x por 2x, 4x al cuadrado, menos 6x al cuadrado. Entonces tenemos
2x al cuadrado más 4x al cuadrado son 6x cuadrado, menos 6x cuadrado igual a 0. O sea que, efectivamente, y1 igual a x al cuadrado es una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Por acá no. Bien. Bueno, entonces ahora hacemos lo mismo con la función y sub 2, o y2 de x, que está definida como 1 sobre x al cubo. ¿Cómo calculamos la derivada? Entonces necesitamos, para este caso, la derivada primera y la derivada segunda de la función. ¿Cómo la podemos calcular? ¿Cuál es la derivada primera de y2? Sería, creo que logaritmo natural x al cubo puede ser. No, fíjate que lo que No me hacemos acuerdo es, de la tabla en verdad de derivadas, pero bueno, por eso. no hay problema. Lo que podemos hacer para darnos cuenta cómo derivar es pensar esto como una potencia de x, ¿sí? Entonces, fíjense que hay dos, ¿puedo escribir? ¿Cómo podemos Sí, escribir 1 sobre x al cubo como una potencia de x? x a la menos 3. X a la menos 3. Entonces, ¿cómo derivo una potencia de x? Quedaría menos 3x a la menos 4. Perfecto. Entonces, cuando yo derivo una potencia, fíjense, bueno, lo voy a hacer acá así porque ahora les voy a mostrar cómo está escrito, pero está escrito como cociente que nos va a servir después. Entonces, cuando derivo esto, me queda menos 3 por x a la menos 3 menos 1, ¿sí? O sea, a la menos 4. ¿Está bien? Y esto es lo mismo que escribirlo de esta forma, menos 3 sobre x a la menos 4. ¿Está bien? De la misma manera obtenemos la derivada segunda. Ay, borré el otro, bueno. Sí, nos conviene escribirlo como una potencia de x para poder encontrar más fácil la derivada. ¿Sí? Esto sería menos 3. Uy, eso es un 3. Apreté mal. Bueno. ¿Se entiende, no? Esto es menos 3 a la x por x a la menos 4. No me impulso. Está. Y para obtener la derivada segunda, hacemos menos 3 por menos 4, nos queda 12 por x a la menos 4 menos 1 a la menos 5. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos las derivadas necesarias, vamos a la ecuación diferencial y reemplazamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando reemplazamos, es otra vez lo mismo, hay que trabajar algebraicamente después. Cuando reemplazamos la derivada segunda, que es 12 sobre x a la quinta, reemplazamos acá, seguimos más 2x por la derivada primera, entonces la derivada primera es esto de acá, menos 3 por x a la cuarta, y menos 6 por la función 1 sobre x al cubo. Después, bueno, cuando vamos haciendo las cuentas nos queda, en el primer término, 12 sobre x al cubo, ¿sí? Porque acá podemos simplificar las potencias, más 2x por menos 3x a la cuarta, o sea, nos queda más 2 por menos 3, menos 6 sobre x al cubo, menos 6 x al cubo, ¿sí? Entonces acá nos quedó 3 términos, son 3 fracciones con el mismo denominador, restamos los numeradores directamente, entonces nos queda 12 menos 6, 6 menos 6, 0 sobre x cubo igual a 0, ¿sí? ¿Estamos? Con lo cual vemos que la función 1 sobre x al cubo también es una solución de la ecuación diferencial. ¿Se entiende?
Continúo. Sí, sí, no es porque no preguntaron nada hasta ahora. Bien. Buenísimo. Entonces, bueno, Está ya más mostramos. interesado en esta parte de cuando hay que demostrar que las soluciones son linealmente independientes. De eso venían preguntando, pero les dije que esperen que ahora venía esa parte. Claro. Bien. Bueno, entonces, sí, lo que ya mostramos es que I1 y I2 son soluciones de la ecuación diferencial. Ahora nos pide mostrar que son linealmente independientes. Y bueno, ahí que nos decía Eugenio es lo que hablamos del criterio. Para mostrar que son linealmente independientes podemos usar, podemos hacerlo a partir de la definición o aprovechar los criterios que tenemos para mostrar que dos funciones son linealmente independientes. Y uno de ellos es este que tenemos acá. Dos funciones, I1 y 2 no nulas, en un intervalo I, son LI, si, solo si, el cociente entre ellas no nos da una constante, ¿sí? Para todo X en el intervalo en que estén definidas. ¿Está bien? Ese es un criterio. Entonces lo que tengo que hacer es plantear este cociente, ¿sí? Y ver que bueno, en este caso, como nos dice que son linealmente independientes, ver que nos queda distinto a una constante. ¿Estamos? Entonces, bueno, esto es lo que planteamos. I1 sobre I2, nos queda X al cuadrado sobre 1 sobre X al cubo. Esto es X cuadrado dividido esta función, o sea que lo podemos escribir como X al cuadrado por el recíproco del denominador. X al cuadrado por X al cubo. ¿Estamos? Acá sumamos exponentes porque tenemos igual base. Entonces nos quedó que I1 sobre I2 es igual a X a la quinta, que no es constante. Por lo tanto, I1 y I2 son linealmente independientes. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Sí, se entiende. Continuamos entonces. Ahora nos pide escribir la solución general, aplicando el teorema apropiado. Entonces, si recordamos la ecuación diferencial 1, era una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2. Y habíamos charlado al principio que el teorema fundamental nos decía en ese caso, teorema 3, que si tenemos una base de soluciones, toda solución f de la EDO lineal homogénea es una combinación lineal de esas dos funciones que constituyen la base. Es decir, que la voy a poder escribir a la solución de la EDO lineal homogénea como S1 por F1 más S2 por F2, donde esas constantes son constantes reales. ¿Está bien? Entonces necesitamos tener una base de soluciones. Probamos recién que I1 y I2 son soluciones linealmente independientes. Esa es la definición de base de soluciones, por lo tanto, I1 y I2 es una base de soluciones de la ecuación diferencial, el conjunto formado por esas dos funciones, y entonces directamente aplicamos el teorema. Y obtenemos que la solución general para esa EDO que teníamos al comienzo es una constante C1 por I1 más otra constante C2 por I2. Reemplazamos por las leyes que tenemos para cada una de ellas y obtenemos la solución general. ¿Entienden? Y esta es una familia de funciones, ¿sí? Por eso es la solución general. La solución general es una familia de funciones que satisfacen la ecuación diferencial. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta del 35? Porque ya... No. Acá en el chat no. Bueno, seguimos entonces. La actividad 37. La actividad 37 nos dice determinar si los conjuntos de funciones que se dan a continuación constituyen o no una base de soluciones de la ecuación diferencial que se indica en cada caso. Escribir la solución general de cada ecuación cuando sea posible, y al final nos dice que para cada una de las ecuaciones proponer una solución particular distinta de las dadas. Bueno, entonces vamos a trabajar los ítems A y C en esta oportunidad. Arrancamos con el A, para ver si este conjunto es una base de soluciones. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? Que vimos recién.
que sean soluciones y que sean linealmente independientes. Exactamente, tengo que ver que ambas funciones que forman el conjunto son soluciones. Vamos a ver si me sale acá escribirlo. Y por otro lado también ver si forman un conjunto linealmente independiente, si son LI. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que plantear esas cosas. Vamos a ver cómo probamos que es el linealmente independiente usando los criterios. Entonces volvemos a plantear, como en el ejercicio anterior, el cociente entre I1 y I2, x cubo sobre x a la cuarta. Simplificamos acá, podemos restar las potencias, nos queda que esto es igual a 1 sobre x. 1 sobre x no es constante, por lo tanto, I1 e I2 son linealmente independientes. ¿Sí? Tenemos esto por un lado, ahora vamos a ver si son soluciones o no de la ecuación diferencial dada. Entonces, bueno, derivamos si verificamos la igualdad o no, digamos. Entonces nos queda, bueno, la derivada de x al cubo será 3 por x al cuadrado, la derivada segunda de x al cubo es 6x. ¿Está bien? Derivamos simplemente, reemplazamos en la ecuación diferencial cada una de esas funciones y nos queda x al cuadrado por 6x menos 6x por 3x al cuadrado más 2x al cubo. Ahora trabajamos algebraicamente esto y nos queda 6 por x cubo menos 6 por 3, 18, x por x al cuadrado x cubo, más 2x al cubo. 6x cubo menos 18x cubo nos da menos 12x cubo más 2x cubo 0. O sea que efectivamente x cubo es solución. Ahora nos falta ver que x a la cuarta también lo sea, así hay que ver que las dos sean soluciones y que ambas sean linealmente independientes entre sí. Entonces, si alguna de esas cosas falla, ya no es una base de soluciones. Bueno, entonces, volvemos a derivar la función ahora x a la cuarta. La derivada primera es 4x cubo, la derivada segunda 2x al cuadrado y reemplazamos. ¿Sí? Hacemos las cuentitas y llegamos a que esta función también verifica la ecuación diferencial. Por lo tanto, I1 y I2 son soluciones de la ecuación diferencial, con lo cual constituyen una base de soluciones. ¿Sí? Son una base de soluciones y puedo dar, una vez que tengo la base de soluciones, puedo dar la solución general. La solución general va a ser la combinación lineal de estas dos soluciones que tenemos en la base. Entonces la solución general la vamos a escribir como C1 por x al cubo más C2 por x a la cuarta. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Nos pedía, en el caso de que tuviéramos la solución, proponer una solución particular distinta de las dadas. ¿Está bien? Las soluciones particulares dadas son cada una de las soluciones que constituyen la base. ¿Sí? X cubo es una solución particular de la ecuación diferencial porque la satisface. X cuarta también es una solución particular de la ecuación diferencial porque la verifica. Entonces, nos pide otra distinta. Bueno, ¿cómo obtenemos una solución particular? Simplemente dándole valores a las constantes C1 y C2. En el caso de que no tengamos un problema de valores iniciales, si tenemos un problema de valores iniciales, vamos a tener determinadas las constantes C1 y C2. Pero en este caso, que nos pide una cualquiera, le damos valores. Por ejemplo, la que pusimos acá, C1 igual a menos 1 y C sub 2 igual a 2. Entonces, una solución particular va a ser menos x al cubo más 2 por x a la cuarta. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Bien. Ahora vamos a hacer el ítem C. Otra vez, para verificar que sea una base de soluciones, debemos ver que sean linealmente independientes y que son soluciones ambas funciones de la ecuación diferencial. Bien, entonces vamos a ver que si son linealmente independientes. Planteamos el cociente entre las dos. Fíjense que en este caso nos queda e elevado a x sobre 2
dividido 5 por e a la x sobre 2. Acá tenemos en el numerador e a la x sobre 2 y en el denominador también, con lo cual podemos simplificarlos y nos queda que 1 sobre 2 es una constante. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si 1 sobre i2 es igual a una constante, ¿qué podemos decir? Son linealmente dependientes. Claro, que son linealmente dependientes, es decir, no son LI. ¿Sí? Entonces, ahora, mostramos o nos fijamos si son soluciones de la ecuación diferencial o no. Nos hace falta ver si No, son no son. soluciones. No, porque por más que lo fueran, no son linealmente independientes. Claro, exactamente. Yo estoy buscando una base de soluciones. Necesito verificar las dos condiciones. ¿Sí? Que sean soluciones las dos funciones y que sean linealmente independientes. Si una de esas dos fallas, ya alcanza para decir no son base de soluciones, ¿sí? Entonces, bueno, ya está, decimos, en ese caso, el conjunto dado no es una base de soluciones. Bien, terminamos con el ejercicio, comenzamos con otros ejemplos, pero para esto tenemos que ver un poco de teoría, repasar o refrescar un poco algunas definiciones o teoremas. Bien, tenemos dentro de las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, homogéneas, un subgrupo denominado a coeficientes constantes, donde las funciones a sub 0x, a sub 1x y a sub 2x son funciones constantes, son números reales, se simplifica la ecuación diferencial, por así decirlo. ¿Por qué es importante clasificar las ecuaciones diferenciales? Porque para cada subgrupo o clase de ecuaciones diferenciales puede existir algún método de resolución. Entonces está bueno esto, clasificarlas, porque sé qué método de resolución aplicarle. Bueno, entonces, arriba está todo abreviado, ¿no es cierto? EDOL H, a coeficientes constantes ahora. Bueno, entonces, para que una función sea solución de esta ecuación diferencial, ella y sus derivadas, para que la verifiquen esta ecuación, las derivadas deben ser múltiplos de ella misma. Y la función exponencial es la que tiene esta propiedad. Ahora, cuando desarrolle un poco más esto, va a quedar claro por qué una función y sus derivadas tienen que ser múltiplos entre sí. Ahora lo anticipa este recuadro, pero va a quedar más claro cuando continuamos. Bien, pero lo que establece este enunciado es que propongamos una exponencial. Propongamos esta exponencial, e elevado a la r de x. ¿Será solución de la ecuación diferencial de orden 2 homogénea que está propuesta ahí arriba a coeficientes constantes? Bueno, ahí está la pregunta, ¿será solución? Bueno, entonces la derivamos. La derivada de una exponencial es una exponencial multiplicada por la derivada de su exponente. La derivada de Rx es R, por eso aparece de nuevo la misma exponencial multiplicada por R. Lo derivo otra vez. R es una constante, entonces me dedico a derivar e a la r de x, que es ella misma, por r, pero como había un r antes, r por r da r cuadrado y queda eso que está ahí. Ya tengo la función que proponemos, la derivada primera y la derivada segunda. Reemplacémoslo en la EDOL H a coeficientes constantes. En verde está ahí donde fue reemplazado, por I. En amarillo también. Y en rojo está indicado. ¿Bien? Si comparan la expresión que está arriba, la ecuación que está arriba con la que estamos ahora, reemplazamos I prima y segunda por las que obtuvimos nosotros. Bueno, entonces, estos tres sumando, estos tres términos, ¿qué tienen en común? El factor e a la r de x, que está en rojo. Entonces lo puedo sacar como factor común. Si lo saco como factor común, me queda eso en negro, entre paréntesis, que se denomina ecuación característica.
Fíjense que tenemos un producto de dos expresiones, lo que está en rojo por lo que está en negro, y tiene que dar 0. Para que un producto dé 0, uno de los factores o ambos tienen que ser 0. Pero como lo que está en rojo nunca se anula, nunca se hace 0, para que esta igualdad se dé sí o sí, lo que está en negro se tiene que anular. Y lo que está en negro, expresándonos mal, hablando mal, o sea, la expresión que está en negro es un polinomio de grado 2. Y un polinomio de grado 2, nosotros sabemos encontrar sus raíces con la resolvente. O sea que podríamos encontrar R1 y R2 que anulen ese polinomio de grado 2, que den 0, que cuando multipliquen a e a la r de x dé todo 0, o sea que se verifique la igualdad propuesta. Entonces, como conclusión, tenemos que sabemos que la función propuesta e a la r de x es solución de esta ecuación si y solo si r es solución de la ecuación característica asociada. O sea que es una raíz de esta ecuación característica. La ecuación característica es lo que está en paréntesis. O sea que no puedo proponer cualquier e a la r de x. Esa r que está ahí en el exponente tiene que ser una raíz del polinomio de orden de grado 2 que está acá. ¿Sí? Entonces, mi propuesta está bien orientada, solamente que tengo que buscar las raíces de este polinomio con la resolvente. Bien, comparen la ecuación característica que está abajo en el recuadro naranja con la expresión que está arriba, que es la ecuación diferencial. Tienen similitudes. Comparten el coeficiente principal, a sub 0 lo comparten. Pero en lugar de decir derivada segunda, dice r al cuadrado. Luego dice a sub 1, a sub 1. Pero en lugar de decir derivada primera, dice r. Luego sigue a sub 2, a sub 2. Pero en lugar de decir la función y, hay un 1. Entonces, yo en lugar de estar haciendo todas estas cuentas que hice recién, la ecuación característica la puedo obtener directamente copiando los coeficientes y reemplazando la derivada segunda por r cuadrado, la derivada primera por r y la función por un 1. Bien, bueno, ahí indica que es una ecuación de segundo grado. Y hay un pequeño recuadro que ahora vamos a hacer más hincapié en esto. Profe, Sí, te escucho. con la diapositiva anterior, no me quedó claro a qué se refiere con que las derivadas sean múltiplos de sí mismas. Ah, bueno, está buena pregunta. Dije que iba, dije que iba a quedar claro y no quedó claro. Un segundo que voy a volver. Acá había dicho o anticipado que iba a quedar más claro adelante y no lo aclaramos, es verdad. Acá, miren las tres funciones que se originaron. Abajo a la derecha, e a la r de x. R por e a la r de x y r cuadrado por e a la r de x. La derivada primera y derivada segunda es la misma función que antes, solamente multiplicada por r o r cuadrado. Son múltiplos entre sí. Eso es a eso hace mención cuando dice que son múltiplos entre sí. Que tomé e a la r de x y la multipliqué por 2, por 3, por r la multipliqué. La tomé de nuevo y la multipliqué por r de nuevo. A eso se refiere cuando dice que son múltiplos entre sí. Porque se trata de la misma función multiplicada nada más por un número real, llamado r. Gracias. ¿Sí? Bueno, de nada. La exponencial es la única que reúne este requisito, por eso se la propuso de entrada. Si yo ponía x al cuadrado, después me quedaba un polinomio con un grado menos, x. Y después me quedaba 1. Y esas tres funciones no están relacionadas entre sí, más que porque son derivadas una de otra, pero no son múltiplos una de otra. Si yo ponía el logaritmo natural de x, después me quedaba 1 sobre x,
y después me quedaba menos 1 sobre x cuadrado, y esas tres funciones no se relacionaban para nada. Solamente la exponencial es la que reúne este requisito, que es la anterior, pero multiplicada por un número real. Entonces ella era la ideal para colocarla acá, porque después necesitaba sacarla como factor común. Ahí en rojo quedó como factor común. Si no hubiese pasado esto, no podía avanzar y nos quedábamos atascados acá. No podíamos seguir deduciendo nada. Bueno, entonces la exponencial es la ideal para proponer como función solución de estas ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes. Acá apareció un cuadrito amarillo que vamos a hacer un análisis, porque ustedes saben que un polinomio de grado 2, si aplican la resolvente, pueden surgir tres situaciones, de acuerdo al discriminante. Podemos tener raíces reales y distintas, raíces reales e iguales, o raíces complejas. ¿Qué impacto tiene esto en la función solución? Bueno, acá hay un cuadro resumen. Si las raíces son reales y distintas, R1 distinto de R2, la base de soluciones está ahí indicada, E a la R1 por X y E a la R2 por X, y listo. La combinación lineal de ellas da eso, y me queda C1 por E a la R1 de X más C2 a la R2 por X. Por ejemplo, si las raíces dan 5 y 8, me quedará E a la 5X y E a la 8X. Si las raíces fueran menos 1 y 4, las soluciones serán E a la menos 1 por X y E a la 4X. Y con esa armo la solución general. Bien, son raíces reales y distintas. Ahora, ¿qué pasa si las raíces fueran iguales? Puede pasar cuando el discriminante vale 0. Entonces, una función solución será E a la alfa X. Bueno, ahí debería decir R1. Es lo mismo, solamente se cambia el nombre. E a la alfa X. Y la otra solución la proponemos igual, pero multiplicada por una X. Esta situación es la que vamos a hacer hincapié, que vamos a desarrollar el ejemplo que viene ahora. Se puede demostrar que esa segunda solución propuesta es solución también y es linealmente independiente de la anterior. En el ejemplo lo vamos a hacer más hincapié. La solución general quedará de esta manera: C1 por E a la alfa de X más C2 por X por E a la alfa de X. Por ejemplo, si las raíces me dan 8, R1 igual a R2 igual a 8, entonces me quedará E a la 8X y la otra solución quedará X por E a la 8X. Si las raíces me diera R1 igual a R2 igual a 7, será entonces E a la 7X y la otra solución será X por E a la 7X. Bien, hay una X que está multiplicando, que se adiciona, que se agrega. Bueno, y el tercer caso, el más complicado y que aparece muy frecuentemente, es cuando las raíces son complejas. Las raíces complejas aparecen de a pares, denominados complejos conjugados, y ahí está indicado R1 igual a A más B por I, y R2 es igual a A menos B por I, donde I es el número imaginario. I es la unidad imaginaria, mejor expresado, la unidad imaginaria. Entonces, fíjense que la parte real A la comparten estas raíces complejas. Y en la parte imaginaria, B por I está sumando para R1 y B por I está restando para R2. Bien, lo que nos interesa a nosotros es tomar A y tomar B. Y la base de soluciones quedará E a la A por X por coseno de B por X. Y la otra solución quedará E a la A por X por seno de B por X. Estas dos soluciones forman una base de soluciones. Entonces, automáticamente yo sé que son linealmente independientes y que son soluciones de la
ecuación diferencial. Se puede demostrar, nosotros no lo vamos a hacer hoy, está en los libros. Bien, entonces la ecuación, al ser una base de soluciones, la ecuación general tendrá esta forma. Una constante C1 multiplicada por la primera función y una constante C2 multiplicada por la segunda función, pero como E a la A por X está en común en estos dos términos que suman, se sacan como factor común, entonces queda expresado como está indicado ahí, como factor común. Si yo lo distribuyo, queda lo que les mencioné recién. Bueno, esto es un pantallazo rápido de la ecuación característica y sus posibles raíces cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas a coeficientes constantes. Para reforzar esta idea, vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con esto. Bueno, la actividad 40. Mostrar que I sub 1 es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Pero cómo mostrarlo? Mediante la resolución de la ecuación característica. Bien, demostrar que esta segunda solución que te doy, esta segunda función I sub 2, es también solución. Bueno, vamos a hacerlo. Y como ítem C, escribir la solución general y encontrar una solución particular, pero no cualquier particular arbitrariamente que a mí se me ocurra, sino una que satisfaga estas condiciones que nos piden. Imagen de 0,3 y la imagen de 0 por la derivada primera, 13. El último ítem queda para ustedes de tarea o para tratar de resolverlo de la misma manera que se están haciendo estos ejemplos. Bien, acá apareció la palabra ecuación característica, la expresión ecuación característica. Recuerdan que habíamos visto la forma rápida de escribirla sin deducirla. Entonces, leamos la ecuación diferencial. Dice, derivada segunda menos 10 veces la derivada primera más 25 por la función igual a 0. ¿Cómo obtengo la ecuación característica? Bueno, ahí está escrito r cuadrado menos 10r más 25. Reemplazamos la derivada segunda por r cuadrado, la derivada primera por r y la función y por un 1. Entonces, esta es la forma más rápida de encontrar la ecuación característica. ¿Bien? Yo vi que era una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2 a coeficientes constantes, entonces obtuve la ecuación característica que está ahí. La resolvemos, analizo los coeficientes A, B y C, cuánto valen, los utilizo en la resolvente, y resulta que me quedaron raíces reales e iguales. R1 igual a R2 igual a 5. Bueno, esto demuestra que la función que me presentaron al principio es solución de la función de la ecuación diferencial. Porque la raíz me dio 5 y el exponente de la exponencial es 5. 5 por X. Bien. Bueno, ítem B. Demostrar que I sub 2 es también solución. Es parecida a I sub 1, solamente que está multiplicada por una X. En este caso lo hacemos por el método más tradicional. Tomamos la función y sus derivadas y vemos si verifica la ecuación diferencial. Entonces, la derivada primera de I sub 2 está expresado ahí, en el segundo renglón, la derivada segunda también. Hay varios pasos algebraicos acá, se lo coloco directamente para no demorar, para no ser muy largo las diapositivas. Bueno, ahí tenemos la derivada primera y segunda. Todo eso se pone en la expresión de la izquierda de la ecuación diferencial y se va trabajando algebraicamente, ¿verdad? Leamos el primer renglón nada más. Dice, derivada segunda menos 10 derivada primera más 25 por la función es igual. Bueno, y ahí empieza toda la expresión, donde I sub 2 es reemplazada de ella y sus derivadas por las que obtuvimos antes. Bueno, va desarrollando, saca factor común E a la 5X en el segundo renglón. Y todo lo que está entre corchetes se cancela.
se cancela, porque 10 aparece sumando, restando, 25x también, suma 25x y da 50x, que menos 50x da 0, bueno, me queda e a la 5x por 0 en el tercer renglón, y eso da 0, por lo tanto, I sub 2 es solución, quedó demostrado, porque ella y sus derivadas verifican la igualdad. Bueno, ahí yo me apuré en escribir esto. Ahí en verde está donde fue reemplazado, en amarillo también la derivada primera, y en rojo donde fue reemplazado. I sub 2 es solución, lo demostramos. Y ahora tenemos I sub 1 y sub 2. Veamos si son linealmente independientes. Bueno, la fórmula de cálculo o la forma rápida de chequear esto es dividiendo las. Se propone la división, se simplifica ahí a la 5x porque aparece numerador y denominador, queda 1 sobre x, que no es una constante, por lo tanto, I sub 1 e I sub 2 sí son linealmente independientes. Y además son soluciones, entonces, la solución general la podemos escribir sabiendo que tenemos ahora sí una base de soluciones. E a la 5x fue comprobado porque la raíz de la ecuación característica dio 5, y x a la e a la 5x fue comprobado por otro camino, por el tradicional que veníamos haciendo hasta ahora, tomándolo a ella y a sus derivadas y viendo que verifique la ecuación. Bueno, por dos caminos distintos se demostró que estas funciones eran soluciones y además son linealmente independientes, bueno, forman una base. La solución general será la combinación lineal de ellas. Está recuadrado en lila. Y ahora necesitamos una solución de toda esta familia de soluciones que verifique lo pedido. Bien, a 0 le tiene que dar imagen 3. Coloco el 0 en la solución general y realizo las cuentas. C1 por E a la 5 por 0, más C2 por 0 por E a la 5 por 0, y esto tiene que dar 3. El segundo término se anula, porque hay un 0 por ahí. Y el primer término, E a la 5 por 0, es E a la 0, que es 1. Obtengo que C1 tiene que valer 3. ¿Cómo sé cuánto tiene que valer C2? Bueno, utilizamos la segunda condición pedida y hay dos constantes, C1 y C2, necesito dos condiciones que me pidan. Si hubiera tres constantes, necesitaría tres condiciones que me pidan. Y así, si hubiera una sola constante, necesitaría una condición pedida. Bueno, obtengo la derivada primera. Tomo la solución general y la derivo. Queda eso que está ahí. Luego, no me voy a detener mucho en la derivación porque ustedes ya lo manejan. Indicado con flecha está la derivada primera aplicada en 0. Y todo eso tiene que dar 13. Cuando lo hacemos, veamos que se simplifica. El primer término queda 5 por C1 por E a la 0, que es 1, o sea que queda 5C1. Y en el segundo término hay un 0 que anula el 5 y el 1. Cuando multiplica a C2 por E a la 5, 0 es el elemento neutro del producto, o sea que no pasa nada. Y E a la 5, 0 da 1, o sea que me queda C2. Me queda 5 por C1 más C2 igual a 13. Pero C1 ya sé que vale 3. Entonces 3 por 5, 15. A C2 no le queda otra que tomar el valor menos 2 para que la igualdad se verifique. Ya obtuve C1 y obtuve C2. Reemplazando C1 y C2 por estos valores en la solución general, me queda la solución particular. Un miembro de toda esa familia de soluciones al que le pedimos que verifique las condiciones circulares en verde.